Hola, hoy vamos a diseñar una subrutina llamada memcopy, memoria copy, que como su propio nombre indica nos va a servir para copiar un fragmento de memoria en otro fragmento de memoria. A diferencia de las subrutinas que hemos visto hasta ahora, esta subrutina no es una subrutina que devuelva ningún valor al programa principal, como ocurría, por ejemplo, en el caso de la división, que devolvía cociente y resto. Bueno, esta subrutina no, lo único que hace es, cuando le llega el control del programa principal, realizar la tarea que sea y, cuando haya acabado, devolver el control a través de un return al programa principal. Bueno, lo que sí que contiene esta subrutina, necesita para su ejecución, es que el programa principal le pase el valor de tres parámetros. Tres parámetros que estarán albergados siguiendo el convenio de paso de parámetros a subrutinas en los registros R0, R1 y R2. ¿Y qué contendrán estos tres parámetros? Bueno, pues en R0 lo que tendremos es una dirección de memoria que nos indicará a partir de qué dirección de memoria en adelante, es decir, hacia posiciones crecientes, vamos a copiar nuestra matriz. Por su parte, el registro R1 también será un puntero a memoria, es decir, también contendrá una dirección, pero en este caso la dirección donde comienza la matriz que nosotros queremos copiar, ¿vale? También es una matriz que sus elementos a partir de esa dirección se van colocando en posiciones crecientes, en direcciones más grandes. Y por último, en el registro R2, lo que contendrá es un número natural que indicará el número de datos que contiene esa matriz. Por ejemplo, en la figura tenemos el caso de una matriz formada por tres datos, los datos A, B y C, que empiezan a escribirse a partir de la dirección 400, es decir, que el registro R1 contendrá el valor 400 y los datos pues estarán colocados, como son de 32 bits, a partir de la posición 400 en adelante. El dato A en las posiciones 400, 401, 402, 403, el B de la 404 a la 407 y por último el C de la 408 a la 40B. Bien, por su parte, el registro R0 nos indicará a partir de qué dirección queremos copiar estos tres datos. En el ejemplo que veis, bueno, pues R0 contiene el número 410. Eso indica que en esa dirección se tendrá que escribir el primer byte del primer dato. Y a partir de ahí, en las direcciones 411, 412, 413, el primer dato. Y así sucesivamente hasta llegar pues al último elemento. ¿De acuerdo? Bueno, y otro parámetro que necesita nuestra subrutina es el contenido en R2. Hemos dicho que R2 nos indica el número de elementos. En este caso, R2 vale 3 porque 3 son los datos que contiene la matriz. Fijaros que R2 contiene el número de datos y no el número de bytes. Cada dato ocupa 4 bytes. De todos modos, el número de bytes es muy fácil de deducir porque no hay más que multiplicar el contenido de R2 por 4. En este caso, 3 por 4, 12 bytes, ¿vale? Es el número de bytes totales que contiene la matriz a copiar, ¿vale? Bueno, pues si estuviéramos tratando con una máquina que operara desde memoria hacia memoria, bueno, pues esa operación de transferencia se podría hacer directamente, de una manera muy sencilla, ya que simplemente con una única instrucción pues podríamos trasladar el primer dato, el dato A, desde esta dirección 400 a la dirección 410. Después, a continuación, incrementaríamos el puntero R1 para que apuntara al primer byte del dato B
también el R0 para que apuntara 4 direcciones más arriba, más altas, el lugar donde yo voy a copiar el dato B y se realizaría la transferencia, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Bueno, pues como resulta que nuestra máquina no es una máquina memoria-memoria, sino una máquina registro-registro o load store, esto no se puede hacer directamente, sino que hay que pasar por el banco de registros. La dinámica sería similar, con la diferencia de que cada operación de transferencia de un elemento desde su origen a su destino implicaría una operación de load de ese elemento en el banco de registros y una de store desde el banco de registros a el destino, ¿vale? Bueno, pues esa es la idea que vamos a hacer, que vamos a seguir. Al final, bueno, pues acabaría aquí la matriz copiada. Bueno, y la idea consiste en qué? Pues en utilizar uno de los registros del banco de registros, concretamente el registro R3, como almacenamiento intermedio. Con las instrucciones de load store simples, es decir, de un único elemento que acabamos de estudiar, podríamos hacer la transferencia de la matriz elemento a elemento. Es decir, cogemos el número A, pasamos al registro con un load, después del registro a la memoria otra vez con un store, incrementamos y así sucesivamente. ¿Cuándo acabaríamos el proceso? Bueno, pues cuando de alguna manera supiéramos que ya hemos copiado todos los elementos, ¿vale? Bueno, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Pues lo explicaremos luego cuando veamos la subrutina, pero la idea va a ser colocar un tercer puntero, es decir, un registro que contenga una dirección y que esa dirección sea precisamente la siguiente a el fragmento de memoria destino de nuestros datos, ¿vale? De modo que cuando el puntero R0 alcance ese valor tope, pues deje de transferir y se ejecute un return, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a verlo entonces con más detalle ahora, según escribimos la subrutina. Bueno, como siempre, las primeras líneas de la subrutina van a ser 2 comentarios para indicar la función que realiza, copia desde memoria hacia memoria, una matriz de varios elementos de 32 bits cada uno, ¿vale? Y los parámetros que se necesitan se encuentran almacenados ¿dónde? Pues en R0 el puntero hacia el destino, en R1 el puntero hacia la fuente y en R2 el número de palabras a copiar. Vale, bueno, pues la primera línea de la subrutina, su etiqueta, para que le pueda llamar el programa principal, y lo primero que haremos será comprobar que no estamos ante el caso trivial de que la matriz contenga 0 elementos. Si contiene 0 datos o 0 elementos, entonces no tiene que hacer nada. Vale, pues lo que vamos a hacer, comprobar cuánto vale R2. Bueno, o más que cuánto vale, si vale o no 0. Entonces eso lo hacemos con la instrucción compare. Compare simplemente resta R2 menos 0, ¿vale? Y el resultado no lo almacena en ningún sitio, pero actualiza los flags, ¿vale? Bueno, a continuación del compare ejecutamos un return condicional, es decir, que movemos el int register al PC solo si el resultado de la comparación es que son iguales, es decir, que el flag Z ha valido 1, indicando que R2 es igual a 0. Pues si R2 es igual a 0 no hay nada que hacer, pues volvemos al programa principal, ¿vale? Bueno, esto es un caso trivial, normalmente no volveríamos porque sí que queremos copiar algún elemento y entonces pasamos a la siguiente línea. Y en la siguiente línea lo que vamos a hacer es reciclar el registro R2. R2 hemos dicho que contiene el número de palabras a copiar. Bueno, pues lo que vamos a hacer es convertir R2 en un puntero, es decir, que R2 va a contener la dirección de memoria final de la matriz destino. ¿De acuerdo? Es decir, que si esta matriz en el ejemplo
como nuestra matriz a copiar tiene 3 elementos, son 12 bytes, eso significa que una vez estén copiados, la matriz va a ocupar hasta la dirección 41B. Y la dirección 41C va a ser la primera vacía, que no va a formar parte de la matriz, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer que R2 contenga precisamente ese valor, el valor 41C, ¿vale? Bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? Con esta instrucción. Fijaros, lo que hacemos es, al contenido de R2, que en nuestro caso sería 3, multiplicarle por 4, es decir, desplazarlo a la izquierda 2 posiciones. De modo que con eso lo que hemos hecho es convertir el tamaño de la matriz, en vez de en elementos, en datos, lo pasamos a bytes. En nuestro caso, pues R2, después del desplazamiento, contendría el número 12. ¿Vale? Bueno, pues 12 es lo que mide, por decirlo de algún modo, la matriz. Bueno, pues 12 es lo que tiene que medir también la matriz destino. ¿Vale? Entonces, para que apunte a esta dirección, a la primera que no forma parte de la matriz, lo que hacemos es sumarle ese 12 ¿a qué? Al puntero R0. ¿Vale? De modo que 410 más 12 es igual a 41C, que es la primera posición después de la C. ¿Vale? Y ese 41C es lo que vamos a guardar en R2. ¿Vale? Entonces ahora ya R2 ya no vale 3, sino que vale 41C. Cuando el puntero R0 alcance el número, tome el valor 41C, significará que ya hemos copiado todos los elementos, dejaremos de hacerlo. Bien, pues ahora ya empezamos la transferencia propiamente dicha, que ya hemos dicho que tiene que constar de 2 operaciones de transferencia, una desde la memoria hacia los registros y la otra desde los registros a la memoria. En la primera, en este load, lo que hacemos es guardar en el registro R3 lo apuntado por el registro R1. R1 contiene esta dirección de memoria y en esta dirección de memoria está el número A. Bueno, pues el número A lo guardamos en R3. ¿Vale? Y fijaros, ¿qué pinta aquí este 4 inmediato? Bueno, pues este 4 inmediato lo que nos dice es que después de hacer la transferencia, el registro base, que es R1, hay que incrementarlo en 4 posiciones, ¿vale? Es decir, que se trata de un direccionamiento indexado con post-incremento, ¿de acuerdo? El R1 también cambia. Y cambia para valer 404, es decir, para apuntar al primer byte del elemento B. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuánto tarda esta instrucción en ejecutarse? Pues esta instrucción en ejecutarse tarda 3 ciclos de reloj. Es decir, podemos incrementar el puntero de la matriz y hacer la transferencia en la misma instrucción, pero es una instrucción que tarda 3 ciclos de reloj, puesto que el ARM7 es una máquina von Neumann. Y entonces cualquier acceso a memoria tiene ahí una penalización en ciclos de reloj. Tarda más que una operación de procesamiento de datos. En este caso hemos dicho que 3 ciclos de reloj en load, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos el dato en R3, ahora que hay que hacer, pasarlo al destino. Y eso lo hacemos con un store. ¿Un store de qué? Del contenido de R3 en la dirección apuntada por R0, por el registro destino, que es 410. Entonces aquí guardo A. ¿Y qué tengo que hacer? Incrementar también en R0 en 4 posiciones para apuntar al lugar donde yo guardaré la B. ¿Vale? Bueno, una vez hecho esto, ya tenemos el dato almacenado y los punteros actualizados al segundo dato. ¿Vale?
Bueno, pues antes de hacer la siguiente transferencia voy a comprobar si el puntero R0 ha alcanzado a R2. Y eso lo hago con la instrucción de compare. Efectivamente, lo que hago es restar R0 menos R2 cada vez que haga una transferencia. Se actualizan los flags y entonces luego ejecuto esta instrucción de salto condicional. En el caso de que no sean iguales, si no son iguales es porque R0 todavía no ha alcanzado a R2. ¿Y entonces qué ocurrirá? Pues que tengo que hacer una nueva transferencia. Entonces tendré que hacer un salto hacia atrás. Concretamente, ¿hacia dónde? Pues hacia la instrucción LDR. Entonces tendré que poner aquí la etiqueta 1. ¿Para qué? Para hacer la transferencia del siguiente dato. En el momento en que sean iguales será porque ya hemos completado todos los datos de la matriz y por consiguiente R0 alcanzó a R2. Si son iguales el salto no se produce y lo único que me queda es volver al programa principal, cosa que hago con una instrucción de return.